Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me ama. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier
cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas, me amas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Dios los bendiga, hermanos. Tenemos la lectura en Hechos capítulo 2 del versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente a través de estos medios para poder así seguir estudiando la palabra del Señor. Estamos hablando, identificando la iglesia que Jesús edificó. Estuvimos viendo que esto es muy importante, ya que la autoridad para el bautismo el Señor se lo dejó a su iglesia. Y también vimos la semana pasada que hay muchas iglesias, cada vez salen más iglesias, pero esto no quiere decir que todas son iglesias del Señor. Estuvimos ya viendo algunas características de esta iglesia. Hoy vamos a ver un poquito de la identidad de esta iglesia. Vamos a estar analizando lo que la palabra del Señor nos habla con respecto a todo esto. Estamos en nuestros libritos, en el libro que tenemos ahorita de clases para el bautismo. Estamos en la página 34 y vamos a estar estudiando aquí a partir de ahí un poquito con respecto a lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a su iglesia. Vamos a ver la identidad. Ya estuvimos viendo que la iglesia del Señor no se identifica por un nombre, ya que en nuestro Señor Jesucristo simplemente les llamó los llamados fuera, de la palabra eclesía, que vamos a ver un poquito sobre esto. Tampoco se identifica por una organización, sino que la iglesia del Señor se identifica porque Él es el fundador de su iglesia, que Él es el director de la iglesia y que Él es el gobernador y también quien pone las reglas en la iglesia. Por supuesto, todo a través de su palabra. También nos dimos cuenta que la iglesia del Señor empezó a identificarse por el lugar donde estaba la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Corinto, la iglesia en Éfeso, las iglesias de Galacia, y empezamos a ver esta identificación por el lugar. Hoy vamos a ver el término eclesía, de dónde sale este término, y vamos a ver un poquito sobre esta palabra. Allá en Hechos capítulo 2, vamos a ir a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 2, cuando vemos precisamente la historia de la iglesia. El libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia que Jesús edificó, o de la iglesia del Señor. En el capítulo 2, versículo 47, dice la palabra del Señor: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra. Te pedimos, mi buen Dios, que tú nos sigas enseñando, instruyendo a través de ella, para así poder aprender cada día más lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Permite que tu palabra nos hable y permite que nuestro corazón sea receptivo precisamente a ella. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. La palabra eclesía, vamos a ver un poquito la etimología de esta palabra, que es la que se traduce como iglesia. Esta palabra es de un compuesto de la palabra ek, que quiere decir fuera de o sacar de, y también un derivado de kaleo, que quiere decir llamar fuera. Concretamente podríamos decir que es la reunión popular, específicamente una congregación o una sinagoga de cristianos que están en la tierra, pero que Dios los ha llamado fuera. Son miembros y que están en la tierra, o sea, es visible. En nuestra Biblia en español traduce este término eclesía del griego, lo traduce como iglesia o en algunos casos como asamblea. Es la traducción que encontramos en nuestra Biblia.
Este término no es exclusivo de la Biblia, sino que ya en la literatura secular se habla mucho de este término eclesía, de llamar fuera, en algunos grupos, en algunas asambleas, en algunas congregaciones, pero para efectos de este estudio vamos a ver lo que en nuestra Biblia lo tenemos como iglesia. La utilización de este término en la Biblia es muy interesante. Yo quiero hablarles de que este término se utiliza aproximadamente 117 veces, el término eclesía, en nuestra Biblia, y se traduce, como les decía anteriormente, por asamblea o como iglesia, también se traduce. Pero de estas 112 veces, de estas 117, 112 veces se refiere a una asamblea visible, a una congregación que es visible, conectada directamente con Dios. Vamos a estar viendo, mis hermanos, en cuanto a esto, este conectarse con Dios, estas asambleas, esta eclesía, estos llamados fuera, vamos a ver que lo podemos observar en tres diferentes dimensiones o en tres diferentes áreas. La primera, que se cuentan un poquito más de 94 veces, se refiere a una iglesia específica, una iglesia que es visible, una iglesia que es local, como ya lo estuvimos viendo la semana pasada, a la iglesia que está en Esmirna, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Éfeso y en todos estos lugares en Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, que hay una identificación como una iglesia que es local o una iglesia, unos llamados fuera que son visibles. Y 94 veces de estas 112 se refiere precisamente a eso. Si vamos un momentito al libro de los Hechos, como les digo, mis hermanos, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia. En el capítulo 8, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, quiero que pongamos atención con lo que estaba pasando. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que se persiguió? ¿Los edificios? No, se perseguía a los llamados fuera. La iglesia se compone por los miembros de la iglesia, no son los edificios. Por muy bonitos que nos parezcan, por muy importantes que son, eso no es la iglesia. En estos días de crisis que hemos estado viviendo desde el año pasado y ya llevamos medio año del 2021, nos hemos dado cuenta que la iglesia no es este edificio. Aquí donde estoy yo grabando estoy completamente solo, pero le estoy predicando a la iglesia, a cada uno de los hijos del Señor que van a escuchar esto, donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia. Ahora vea que dice que hubo una gran persecución contra la iglesia, o sea, contra los miembros que estaban en Jerusalén. Por eso la iglesia es visible, por eso la iglesia es local. Hermanos, existe una teoría, existe un pensamiento, existe una doctrina falsa en contra de la palabra de Dios cuando hablamos de la iglesia universal e invisible. No, mis hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia visible, es una iglesia local, es una iglesia que da testimonio, es una iglesia que está unida para hacer la obra de Dios. Entonces vemos aquí claramente que era un lugar visible, un lugar específico. Si seguimos allá en la palabra del Señor, en 1 Corintios, capítulo 16, y vamos al versículo 1 y 2, 1 Corintios 16, 1 y 2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Después vamos a hablar un poquito de este asunto corporativo. Dice, cada primer día de la semana, cada uno
de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí le está dando una instrucción a una iglesia visible, local. Dice, así como yo les pedí, así como yo les ordené en las iglesias de Galacia. Y vea que dice las iglesias, varias que están en un lugar en Galacia. Y le habla directamente y les da instrucciones claras. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto no podría ser posible si la iglesia es universal e invisible. No, la iglesia es local y es visible. Ahí mismo en el capítulo 16 de Corintios, Primera de Corintios capítulo 16, veamos el versículo 19. Dice, a las iglesias de Asia, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Está hablando entonces aquí directamente de las iglesias de Asia que mandan un saludo a una iglesia local y visible, que era la iglesia que estaba precisamente en Corinto. Si nosotros vamos a Gálatas, si seguimos aquí en la palabra del Señor, y ahora vamos a la carta de Gálatas, Pablo sigue escribiendo en el capítulo 1, Gálatas, Efesios, Gálatas capítulo 1, en el versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Voy a leer el versículo 1, que es la salutación que Pablo da, y el versículo 2, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Entonces está hablando a un grupo en particular. ¿A quiénes? A las iglesias, varias iglesias que estaban en Galacia. Entonces vemos que también aquí se cumple el principio de que es una iglesia que es una iglesia local y visible, y esta es la única cita donde Pablo completa, le escribe toda una carta a las iglesias en términos generales, a las iglesias en Galacia. Entonces tenemos, hermanos, repito, que 117 veces que aparece el término eclesía, que se traduce como iglesia o asamblea. De esas 117, 112 veces se está refiriendo en términos generales en cuanto a la conexión de Dios con la iglesia. Y también estamos viendo que de estas 112, 94 veces se refiere a una asamblea visible y local. También se refiere a la palabra eclesía como a iglesias locales en un sentido institucional. Esto es que en algunas oportunidades la iglesia local en el Nuevo Testamento se menciona en un sentido corporativo en vez de un sentido individual. Esto es muy fácil de entender, hermanos, porque es como cuando nosotros hablamos de la educación pública en Costa Rica. Cuando hablamos de la educación pública nos estamos refiriendo a todas las escuelas públicas. O cuando hablamos en la universidad privada en Costa Rica, la universidad privada en Costa Rica, no nos estamos refiriendo a un tipo de universidad o a una, estamos refiriendo a todas las universidades que son privadas. Es exactamente así como se usa este mismo término. Por ejemplo, allá en Mateo 16, 18, cuando dice, y yo también te digo que tú eres piedra y sobre esta roca edificaré, dice Jesucristo, edificaré mi iglesia. Entonces se está refiriendo en términos corporativos. La iglesia del Señor está compuesta de iglesias locales y visibles en diferentes lugares del mundo. Por eso es que la iglesia ha podido ir creciendo. Si vamos un momentito a Efesios
capítulo 5, Efesios 5:25, dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A cuál iglesia se estaba refiriendo? ¿En alguna en particular? No, se está refiriendo a su iglesia en términos corporativos. Cuando nosotros hablamos de la iglesia del Señor, hay iglesia del Señor local y visible en Cartago, hay iglesia del Señor local y visible en Tres Ríos, hay iglesia del Señor local y visible en San José, hay iglesias del Señor local y visible en La Pitaya. Me doy a entender, cuando hablamos de la iglesia del Señor, no es una iglesia, sino también se refiere en términos corporativos, para poder entender esto. Ahora, las instituciones siempre son definidas en términos perceptibles o palpables. Se habla entonces de como les digo, mis hermanos, de la escuela, se habla del fútbol en Costa Rica, y no nos estamos refiriendo a un equipo, sino a todos los equipos que juegan fútbol en Costa Rica. Es exactamente igual como nosotros lo podemos entender cuando hablamos también, por ejemplo, del gobierno de Costa Rica. Nos estamos refiriendo a sus ministros, a sus presidentes ejecutivos, y estamos hablando así. Cuando hablamos de la Asamblea Legislativa, no nos estamos refiriendo a un solo diputado, sino a cada uno de ellos, los que están allí. Así también se menciona la iglesia en términos corporativos. Pero por tercero, hermanos, este término de eclesía también se usa como refiriéndose a una asamblea en general, como una asamblea en general. Y aquí es interesante entender, hermanos, que hay un pasaje que nos habla de la iglesia en términos generales cuando esté en el cielo. Si nosotros vamos allá a Hebreos capítulo 12, Hebreos 12:23, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esto está hablando, hermanos, de la congregación, sí, de todos los salvos, pero cuando estemos, ¿dónde? En el cielo. Aquí no se está refiriendo a la iglesia local y visible. Aquí se está refiriendo a todo el pueblo de Dios que va a llegar cuando el Señor venga por nosotros. Allá, si nos devolvemos nuevamente a Efesios, en el capítulo 2, en el verso 19, Efesios 2:19, dice la palabra del Señor. Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez una referencia cuando estemos con Cristo Jesús. Estos dos pasajes que acabo de mencionar, algunas personas lo toman para referirse a la iglesia universal, lo cual es totalmente salido de lo que ya nosotros hemos visto. Hemos visto que la iglesia local tiene que tomar la cena del Señor para poder dar testimonio. Vamos a estar viendo un poquito más de esto. El bautismo es un testimonio visible de lo que Dios hizo internamente, precisamente haciéndolo visible a través de un acto de obediencia. Entonces, hermanos, tenemos estos tres términos. Pero también, hermanos, como les digo, y vamos a ver, si no podemos hoy, que yo creo que no vamos a poder, pero si no la próxima semana, vamos a hablar un poquito sobre la iglesia universal, de dónde sale precisamente esta doctrina. Hay tres términos colaterales, hermanos, que también muy poco se explica cuando hablamos de la obra de Dios, del reino de Dios, porque muchas personas consideran que por haber aceptado a Cristo Jesús ya son miembros de la iglesia, y este es el pensamiento precisamente que trae la iglesia universal.
aceptas a Cristo Jesús, ya tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo. Lo vemos en la palabra del Señor, que así no es. Quiero hablarles de 3 términos y vamos a empezar por el primero. El primer término, vamos a hablar de lo que es la familia de Dios. La familia de Dios incluye a todos los hijos de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Todos ellos formamos la familia de Dios. Si vamos allá a Efesios capítulo 3, en el verso 15, Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto es la familia de Dios. Todos los que han sido salvos, todos los que le han aceptado, ya sea que estén en el cielo o que estén aquí en la tierra, todos formamos la familia de Dios. Si vamos, la familia de Dios entonces se componen por todos los que aceptaron al Señor. Allá en Efesios también, capítulo 2, verso 19, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, todo el que acepta a Cristo Jesús en su corazón, le entrega su corazón a Cristo Jesús, en ese momento se convierte en parte, en miembro de la familia de Dios. Pero también tenemos otro término que es el reino de los cielos, o el reino de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios incluye a todos los salvos que viven en el mundo, que incluye a todos los salvos que viven en el mundo en cualquier momento, ya sea en el tiempo pasado o en este tiempo. Todos los que han recibido a Cristo Jesús están allí. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 5, dice: respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es todo aquel que ha nacido y que le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, está ya en el reino de Dios. Vamos a Lucas capítulo 18, Lucas 18, 29, y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, haber dejado todo esto por el reino de Dios. Ahí mismo en el capítulo 18 de Lucas, el versículo 24, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, el reino de Dios es otra cosa diferente a la familia de Dios. Allá mismo en Lucas capítulo 17, nos devolvemos un poquito al versículo 20, 17:20, dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Cuándo habría de venir el reino de Dios? Y por último, ahí mismo en Lucas capítulo 10, verso 9, Lucas 10, 9, dice: y sanad a los enfermos que en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios entonces incluye a todos los salvos en la tierra mientras están en vida, pero los que están en el cielo ya no entran en el reino de Dios, sino todos los que están con vida ahora en este momento y que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo Jesús, estamos en el reino de Dios. Y el último término
que yo quiero hablarles es precisamente la iglesia de Dios. Una cosa es la familia de Dios, otra cosa es el reino de Dios y otra cosa es la iglesia de Dios, la iglesia que Jesús edificó y de la que hemos estado hablando todos estos domingos. La iglesia de Dios se refiere a las asambleas locales y visibles cuyas distintivas doctrinales son apostólicas en su origen y cuyos miembros han sido bautizados bajo los parámetros de la palabra de Dios. Con esto queda claro que no todos los miembros de la familia de Dios son parte del reino de Dios, ya que muchos han partido. Pero también no todos los miembros de la familia de Dios son parte de la iglesia de Dios, porque requieren el bautismo para entonces pertenecer, para estar amparados a lo que el Señor ha enseñado en su palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que dejar claro que una cosa es la familia de Dios, el reino de Dios y la iglesia de Dios. El término de iglesia local no es un término bíblico, solamente para empezar por ahí. Si bien es cierto que hay cristianos por todo el mundo, cada uno debe pertenecer a una iglesia local y visible, porque de lo contrario no funcionan los principios que Dios ha establecido para una iglesia local y visible, no funcionan en una iglesia universal e invisible. Como ya hemos visto, cada creyente es responsable ante Dios por los dones, por los talentos que están allí para la edificación del cuerpo de Cristo por medio o a través de la iglesia. También la disciplina bíblica está, entre otras cosas, para ilustrar y advertir a los miembros de la iglesia. Si la iglesia fuera universal, lo que Dios haga en cualquier otro país sería infructuoso para cada uno de nosotros. Si nosotros vamos un momentito a Primera de Corintios, vamos ahí un momentito a Primera de Corintios. Estoy usando esta Biblia que tengo mucho rato de no usar, bastante viejita. Aquí la estoy usando con mucho cuidado. Primera de Corintios 11, versículos del 27 al 30. Y quiero que estemos pensando, la iglesia universal dice que se compone de todos los salvos en todo el mundo. Y que eso es la iglesia del Señor o la iglesia universal. Esto está totalmente salido de la palabra del Señor. Vea lo que dice Primera de Corintios 11, del 27 al 30. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ojo la advertencia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, le habla a la iglesia, y muchos duermen. ¿Cómo podría verse la disciplina que Dios toma en la cena del Señor? Y dice, el que la tome indignamente, el que coma el pan indignamente, el que tome el vino indignamente, yo lo voy a castigar, dice el Señor. Habrán algunos que han estado enfermos, dice Pablo a la iglesia, e incluso algunos han muerto por haber hecho eso. ¿Cómo lo podríamos ver si alguien toma la cena del Señor indignamente en Ecuador? ¿Cómo nos damos nosotros cuenta para ser advertidos de esto? Para no cometer el mismo pecado. Es imposible en una iglesia universal tener este tipo de pensamiento. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17, dice la palabra del Señor, Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cómo podríamos nosotros hacer este procedimiento en una iglesia universal, en una iglesia universal e invisible? No, esto es un procedimiento que se maneja en una iglesia local y en una iglesia visible. De lo contrario, no funcionaría. La disciplina, la cena del Señor, son apenas 2 ejemplos para ver que el término de iglesia universal e invisible no existe en la palabra de Dios. Solo existe la iglesia local, la iglesia visible. Cuando el Señor venga en el rapto, se llevará a sus santos, y entre ellos irá también la iglesia. Si vamos un momentito a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Él venga, va a llevarse entonces a todos los santos, pero también estará la iglesia allí. Si nosotros vamos también otra vez a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando precisamente de todo el pueblo del Señor. La Biblia no dice que el rapto será para su iglesia, sino que enseña que todos los que han creído en Él y estén con vida en ese momento serán o seremos transformados dependiendo de ese momento en específico. Por esto, mi hermano, y por esto, mi hermana, es que nosotros creemos en la iglesia local y en la iglesia visible, porque es la única manera de poder entender la palabra eclesía como el Señor lo dice. Ya para ir terminando y solamente para recordar, hermanos, recordemos que todo esto lo estamos hablando porque el bautismo correcto depende de 4 ejes. El candidato correcto, o sea, una persona que le ha entregado su vida a Cristo Jesús correctamente, sinceramente. Estamos hablando de la forma correcta. Bíblicamente, bautizo quiere decir sumergir, y no hay otra forma que no sea sumergir, haciendo una evidencia de muerto al pecado, pero vivo en Cristo Jesús, una vida nueva en Cristo Jesús. Tercero, la razón correcta. El bautismo no es para limpiar pecados, el bautismo no es para salvación, el bautismo es una evidencia, es un acto de obediencia y evidencia pública de lo que internamente Dios ha hecho en mi vida. Y por último, y el cuarto punto, que sigue siendo también muy importante y que lamentablemente poco se enseña, es la autoridad correcta. Hemos visto, ya tenemos 3 o 4 domingos, creo que un poquito más, de venir hablando de la iglesia del Señor, del bautismo que el Señor ha establecido. La iglesia, la autoridad de la iglesia, no es un nombre, no es una denominación, no es X grupo o Y. Estamos hablando de una iglesia donde el fundador es Cristo Jesús, donde se siguen las reglas como Cristo Jesús las estableció en su palabra. Una iglesia donde se respeta la Biblia, una iglesia donde se enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir un mensaje. Por esta razón, mis hermanos, es que nosotros debemos de entender claramente qué es lo que el Señor quiere con la iglesia. Ya para terminar este estudio, y la próxima semana vamos a hablar un poquito sobre Iglesia Universal, de dónde salió todo esto.
quiero decirles que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y solo voy a leer un versículo en cada uno de estos. Colosenses en el capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Él es la cabeza, es la habitación también de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros estamos aquí, somos ese edificio de Dios. Cada uno de nosotros somos la habitación también de Cristo. Las malas doctrinas destruyen precisamente a la iglesia local en cuanto a esto, porque si creemos en una iglesia universal e invisible, entonces ya no hay cuerpo de Dios. Por eso es importante esto. También la iglesia es el agente de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre de nuestro Señor. Por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Padre. Estoy parafraseando Mateo 28, 19 y 20. Somos entonces la iglesia, el agente de la gran comisión. También la iglesia es el testigo perfecto de Cristo Jesús, cuando Él dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. La roca ya lo vimos que era la palabra, la frase que Pedro había dicho cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros somos testigos de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por último, la iglesia del Señor también es el baluarte, es la columna de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo 3, 15 dice: para que si tardo, vamos a ver, sí, ok, vamos a ver, porque creo que lo tengo mal. No, estoy bien. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la iglesia que te bautizaste, pregunto, ¿era columna y baluarte de la verdad? ¿Eran testigos perfectos de Cristo Jesús? ¿Eran agentes de la gran comisión? ¿Eran la habitación de Cristo? ¿Eran realmente el cuerpo de Cristo? ¿O era una iglesia que alguien se sacó de la manga, que se le ocurrió irse por ahí a bautizar y a predicar y a enseñar sin ningún tipo de autoridad de parte de la iglesia? La autoridad sigue siendo sumamente importante para el bautismo correcto, según lo que la Biblia enseña. Próxima semana vamos a hablar un poquito de la iglesia universal, pero vamos a orar y a reflexionar en la iglesia que el Señor Jesucristo edificó. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos que sigas tú instruyéndonos a partir de ella, que tú nos ayudes a poder ir entendiendo todo este tipo, Señor, de enseñanza que está en tu palabra y que por muchos años se ha dejado por ahí de lado y no se ha enseñado, Señor. Ayúdanos a poder cada día más reafirmar nuestro compromiso contigo, como tu iglesia, como tu cuerpo, que seamos verdaderos testigos de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.